Leo Jeremías capítulo 18, los primeros 6 versículos. Jeremías 18, los primeros 6 versículos. Dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: y aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Todos, hermanos, admiramos una hermosa vasija, ¿no? Nos gustan las vasijas. La vemos terminada, generalmente la vemos pintada, ya decorada. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar cuál fue el proceso que tuvo que atravesar el alfarero, el barro, el material para llegar a ese producto terminado. Antes de convertirse en esa pieza hermosa, fue simplemente tierra. Fue arrancada del suelo, fue quebrada, fue limpiada, fue amasada, fue presionada, inclusive giró una y otra vez en el torno, en la rueda, pasó por el fuego y solo, oigan esto, solo en ese momento estuvo lista para cumplir su propósito. Cuando una vasija de barro se hace y no se cumple ese proceso hasta llegar al fuego, aún no está lista para cumplir su propósito. Se ven muy bonitas cuando están en barro fresco todavía, pero no funcionan. Tiene que haber un proceso, y ese proceso, como les digo, el barro tuvo que ser escogido. Ahorita vamos a ampliarlo, separado, amasado, preparado, dio vuelta y una otra vez, y hasta que entró al fuego y salió, estuvo lista para cumplir su propósito. Saben, nuestra vida espiritual es muy parecida, hermanos, muy parecida. Todos, muchas veces, esperaría yo, que la mayoría de los que estamos aquí hemos querido que Dios nos use, ¿cierto? Hemos querido que Dios nos use, nos bendiga, que nos lleve a cumplir su propósito. Pero no siempre queremos pasar por el proceso que Él utiliza para prepararnos para su propósito, porque es doloroso. Lo vamos a ampliar. En función de eso va a girar la mañana. Jeremías recibió una enseñanza extraordinaria en ese pasaje que leí al inicio. Dios no lo llevó, oigan esto, no lo llevó a donde, no lo llevó a un palacio, no lo llevó a un templo, no lo llevó a una escuela de profetas. ¿A dónde lo llevó? Al taller del alfarero, de un alfarero. Saben que en la Biblia hay aproximadamente 15 pasajes que comparan y hacen analogía de Dios como ese alfarero divino, y muestra el proceso de una vasija, del proceso de un alfarero, similar al proceso espiritual que Dios hace en su vida y en mi vida en el transcurso de toda nuestra vida. Es un proceso constante. Hoy Dios igual sigue diciéndonos: ven a la casa del alfarero, porque ahí quiero mostrarte y quiero hablar contigo. Saben, el alfarero, en la cultura hebrea, el alfarero era un artesano altamente respetado. Cada pieza que era completamente hecha a mano. No existían dos vasijas iguales. El alfarero conocía perfectamente su oficio. Sabía cuánta agua agregar, cuánta presión ejercer, cuánto acelerar la rueda, cuándo detenerla y cuándo introducir el producto o la vasija en el horno. Nunca trabajaba por accidente. Absolutamente todo lo que hace o hacía tenía un propósito. Y así trabaja Dios en nuestra vida.
Hermanos, exactamente igual trabaja Dios en nuestra vida. Isaías 64:8, ven lo que dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos, dice, somos todos nosotros. Saben, hermanos, esta declaración resume toda nuestra relación con Dios. Dios es el diseñador y nosotros somos su obra. Así como el alfarero decide qué forma darle al barro después del proceso, que eso es lo que vamos a desglosar un poquito, así decide Dios qué hacer con nosotros. Y a veces cuesta entenderlo, pero es un proceso de toda la vida y lo voy a hablar en el transcurso de la mañana. Algunos de nosotros decimos, no, yo me voy a esperar cuando esté viejo para empezar a servir al Señor, por si ahora voy a... Así no es, porque vamos a perder bendiciones de poder servir a otros, de poder servir al Señor, de poder ser bendiciones para otros. Lo vamos a ampliar. ¿Saben? Hay varios procesos en la alfarería. El alfarero, número uno, dice que escoge el barro. ¿Saben? Antes de moldearlo, el alfarero busca el barro. No toma cualquier tierra. No es cualquier barro el que puede ser moldeado. No es cualquier barro el que se presta para hacer una vasija. Él lo escoge. ¿Saben cómo lo escoge? Busca aquel material que se pueda transformar. Ese es el principio de escogimiento de un alfarero para el barro. Tiene que ser un material que se pueda transformar y que permita moldearse. ¿Saben? Dios vino a buscarnos. No fue porque fuéramos buenos, no fue porque fuéramos santos. Éramos barros, pecadores, sin forma, sin esperanza. Pero Dios lo que vio en usted y en mí es lo que podíamos llegar a ser. No sé si me estoy explicando. No porque fuéramos buenos, Dios guarde. ¿Verdad? Dios guarde. Dios fuera porque fuéramos buenos. Dios guarde, ahora vamos a ampliar eso. Dios hubiera esperado a que lo buscáramos. No, así no es. Así como el alfarero sale a buscar el barro, Dios vino a buscarnos a nosotros porque Él vio más allá de lo que podíamos llegar a ser. ¿Sabe? La mente finita, nosotros los seres humanos son finitos, vemos hasta cierto, pero Dios es infinito, su visión es total. Su omnisciencia, que ahora lo voy a ampliar, es completa, es uno de sus atributos. Él sabe todo. Y Él sabe lo que podía llegar a ser usted y yo. Y busca. Y nos buscó por eso. No nos buscamos nosotros. Efesios 2, 4, 5. Ve lo que dice. Pero Dios, oigan qué lindo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo que dice esta palabra es que Dios nos amó al tal nivel que no le importó la porquería de persona que era yo. No le importó eso. Ni se esperó a que yo fuera mejor persona o asistir a una iglesia o buscarlo o empezar a hablar con él o empezar a leer la palabra para escogerme. Dice que a Él no le importó, que estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y el pecado. Y dice que nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y entre comillas dice, por gracia sois salvos. Y sabemos lo que es la gracia. Sabemos que es un don inmerecido que ha dado Dios en nuestra vida. Por eso usted y yo somos salvos. Por gracia de Dios. Porque nos escogió. Saben, Dios nunca ha llamado a personas terminadas. Dios siempre llama a personas que no han empezado. ¿Para qué? Para transformarlas, indistintamente de la etapa en que esté su vida. Que tenga 12 años o que tenga 80, 90 los años. Dios siempre busca personas para transformarlas. Así como el alfarero usa el barro. ¿Saben? Otro proceso
impresionante que me llama la atención del alfarero es que una vez que busca el barro, lo limpia, busca cómo limpiarlo. Una vez escogido, vean, el barro contiene piedras, contiene raíces, contiene impurezas. Si permanecen en ese barro, cuando él genera la vasija, transforma el barro en una vasija y la lleva al horno, esa vasija, si esas impurezas están, puede tender a explotar, a quebrarse, porque no aguanta las impurezas. Por eso el alfarero dedica un tiempo extraordinario en limpiar el barro. ¿Saben? Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Exactamente. Comienza a sacar de nosotros el orgullo, empieza a sacar de nosotros la amargura, empieza a sacar de nosotros la envidia, la mentira, el orgullo espiritual, la autosuficiencia, ídolos escondidos, todo aquello que va a impedir que podamos en su momento soportar el fuego, todo aquello que va a impedir que podamos soportar las pruebas. ¿Saben? Y he mencionado algunas y más adelante otras que en veces son pecados y cosas en nuestra vida que son sutiles. Porque es muy fácil, es muy fácil señalar pecados graves de los que uno evidencia, un asesinato, adulterio, fornicación, pero hay pecados ocultos muchas veces en nosotros, defectos de fábrica en nosotros que nosotros mismos no vemos. Ahora vamos a ampliar también lo que no vemos. La envidia, la amargura. Oye, el orgullo espiritual. ¿Han conocido usted a alguien? Decía anoche yo que se siente que está en el séptimo cielo, que ya él no tiene nada que aprender. Porque yo he llegado a un nivel de espiritualidad y de relación con Dios que a mí que me van a venir a decir algo así. Orgullo espiritual. Y saben, y Dios busca quitar eso de nosotros. Son impurezas, vainas de la autosuficiencia, lo mencioné. Hermanos, creemos que no la sabemos toda. Creemos que podemos por nosotros mismos hacer todo. Creemos que podemos vivir sin Dios. Saben, si fuera así no necesitaríamos a Dios. Dios, yo creo la verdad que uno de los pecados que más aborrece es la autosuficiencia. ¿Saben por qué? Porque dejamos de depender de Él cuando nos creemos autosuficientes. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Y saben, el día que nos creamos o que según nosotros no somos, podemos hacer absolutamente todo, ya no necesitamos a Dios. Porque somos autosuficientes. Y eso es pecado. Hermanos, hay que vivir una vida entendiendo que somos limitados, que no podemos hacer todo, que no podemos lograr todo. Y el día que entendamos eso, cada día vamos a estar más aferrados a Dios y a esa dependencia de Dios. Es parte de la limpieza que Dios hace en nuestra vida una vez que nos escoge, nos empieza a limpiar, nos empieza a sacar esas cosas y a trabajar. Ídolos escondidos, vean, a veces hay vainas que idolatramos que ni nos damos cuenta. Que de repente creemos que no es malo. Nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, la Liga Deportiva Alajuelense, gloriosa, por cierto. Yo me acuerdo el tiempo que dejé de venir al partido, ¿cómo se llama? Al culto pues jugar la liga, ¿verdad? Y de feria el culto antes era de 9:30 a 11. Y en vez de se atrasaba un toque el que predicaba 11:15 y yo veía más de uno que salía en carrera, yo iba atrás. Eran las 11, los partidos eran a las 11, ¿se acuerdan? Esa no la conté anoche, una vez. Qué terrible. Eso hace como 30 años. No estaba casi nadie aquí, unos cuantos que sí. Y ahí no, bueno, tal vez no tiene mucha relación, pero la voy a contar. Jugaba, Costa Rica, Guatemala, yo creo que fue la última vez que yo le di plata a los enemigos, porque era en el Saprissa. Y a los enemigos no se les da plata, ¿verdad? Pero fuimos y algo se ganaba Saprissa. Qué religiosidad terrible. Nos fuimos dos de la iglesia y yo. Oiga, nos mandaron una carta de amonestación, el concilio de la iglesia, porque nos habíamos ido un domingo
a ver el partido. Ya la he contado. No, esa no sé si la había contado. Qué terrible. Claro, pero no se podía perder el partido de Costa Rica-Guatemala. Ganamos 3-0, me acuerdo perfectamente. Y de la carta me acuerdo también. Ídolos ocultos. Saben, a veces idolatramos a la gente que está alrededor nuestro. Idolatramos nuestro trabajo, nuestra profesión. Y no nos damos cuenta que cada vez que hacemos eso le estamos quitando lugar a nuestro Dios. Todo aquello que impide soportar las pruebas, cuando venga el fuego, Dios busca cómo limpiar ese material, busca cómo limpiarlo. Muchas veces oramos, Señor, úsame, y Dios responde, déjame limpiarte primero. Déjame trabajar en ti primero. Vean lo que dice este pasaje, la verdad me impresiona. Porque muchas veces queremos pasar un proceso de escogimiento, pero no de limpieza. Hebreos capítulo 12, versículo 10 y 11. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero ¿para qué nos es provechoso? Dice, para que participemos de su santidad. El 11. Es verdad, oigan, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿cierto, no? Sino de tristeza. Pero vean lo que dice al final, que es espectacular. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Lo entendemos? Hermanos, lo que quiere decir aquí es que de repente en medio del proceso de disciplina muchas veces y pruebas en nuestra vida, de repente no las recibimos de la mejor manera. Es más, puede ser causa de tristeza y no de gozo. Pero dice que después de recibir esa disciplina y esas pruebas en nuestra vida, eso produce en nosotros, dice que un fruto apacible de justicia cuando recibimos eso. Y yo no sé ustedes, pero en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, en medio de cosas difíciles, en medio de ese proceso de limpieza, de ese barro escogido, donde Dios muchas veces muestra cosas que tienen que salir de nosotros y de repente nos duele porque no podemos ver a la liga ganar como siempre, no podemos ver otras cosas, porque es disciplina, inclusive no nos causa gozo, causa tristeza, eso dice la Biblia. Dice que en medio de esa situación, eso produce en mi vida un fruto apacible de justicia. Y eso es lo que quiere lograr Dios cuando prueba el barro, cuando limpia el barro, cuando amasa el barro. ¿Vieron el video? ¿Cómo amasan el barro? ¿Cómo le dan? ¿Cómo le dan? ¿Cómo le dan? Saben, esa parte tal vez no es muy agradable, porque es golpeado, ¿cierto? Porque es apretado, porque es doblado, porque es amasado una otra vez. ¿Por qué pasa eso? ¿Saben? Porque no crean, estudié por qué. Y es porque tiene que salir absolutamente todas las burbujas de aire que tenga el barro. Porque una burbuja de aire, cuando es metido al horno, puede causar que la vasija reviente, que la vasija se quiebre. Una pequeña burbuja puede destruir la vasija dentro del horno. Entonces es parte del proceso también de limpieza en nosotros. El Señor nos limpia, quita impurezas, nos amasa, nos golpea, nos estiran para lograr ese acabado. Las burbujas espirituales en nuestra vida, hermanos, son peligrosas. El ego, la vanagloria, la autosuficiencia, la menciono de nuevo, el orgullo. Esas burbujas tienen que salir de nosotros en su momento para poder lograr el objetivo. Saben, Dios permite circunstancias, hermanos, que revelan lo que hay dentro de nosotros. Permite circunstancias. No porque quiere destruirnos, sino porque quiere prepararnos para algo mejor, para un propósito, para el propósito por el cual nos está formando. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, cuidaréis
de poner por obra, esto es interesante, pongan atención, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora les cuento el contexto. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, oigan, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, este contexto es el punto antes de que Israel entrara y tomara la tierra prometida. Habían pasado 40 años dando vueltas en el desierto por su incredulidad. Los mismos días que pasaron los espías en la tierra prometida, 40 años. Y el Señor le dice que Él permitió que esos 40 años fueran afligidos, fueran en el desierto, fueran complicados con una razón. Dice, para probarte. Y oiga esto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Saben qué, hermanos? Dios no necesita saber lo que hay en su corazón, Él lo sabe, porque Dios es omnisciente, Dios sabe todo. ¿Saben quiénes necesitamos saber lo que hay en nuestro corazón? Nosotros. El Señor lo que se le refiere ahí al pueblo de Israel es, te hice pasar esto para que supieras lo que hay en tu corazón. Muchas veces pasamos situaciones en nuestra vida para que entendamos lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros lo conozcamos y lo entendamos y veamos qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que cambiar, con qué tenemos que cultivar el corazón diferente, porque con lo que tenemos hoy no estamos saliendo. Y saben, muchas veces cerramos nuestra mente como bombillo, ¿verdad? Y no entendemos y no abrimos nuestro corazón. Pero el Señor lo que le está diciendo al pueblo de Israel es, yo quiero que conozcan lo que hay en tu corazón para entender si estás con capacidad de hacer lo que yo te estoy pidiendo y el propósito que yo te estoy pidiendo. Y todo ese proceso de escogimiento, de limpieza, de amasado y demás del barro, permite que el Señor abra nuestra mente y decir, Señor, tengo un corazón duro y no estoy entendiendo lo que has querido para mi vida, a pesar de que me lo enseñas todos los días. Ese era el propósito de Dios. Y ese es el propósito. Por eso la analogía del alforero me fascina. ¿Saben cuál es el otro proceso después de escoger, de limpiar, de amasar, de estirar? Es la rueda, el torno. Antes era de apatita, ¿verdad? Ahora todos son eléctricos. El horno. Estuve buscando muchos videos para presentarles. Contaba anoche que este duraba como 15 minutos. Tomás me ayudó y lo recortó a 2:30 y todavía le dije, Ricardo, ponga 1:30 porque se me aburren. Pero había un montón donde todavía la rueda, el torno era de a pie, ¿verdad? Ahí es donde empieza, oigan, el verdadero proceso transformador en nuestra vida. El alfarero agarra el barro y lo pone en la rueda y la empieza a girar, a dar vuelta, a dar vuelta. El barro pierde totalmente el control, ya no decide su dirección, depende completamente del alfarero, completamente. Hermanos, muchas veces, muchos hijos de Dios hemos vivido etapas similares. Todo parece dar vueltas, hay cambios inesperados en nuestra vida, problemas económicos, enfermedades, puertas que se abren, puertas que se cierran, pérdidas que nos duelen mucho. Y nos preguntamos por qué Dios está haciendo eso, por qué Dios hace eso en nuestra vida. Y yo creo que la respuesta es sencilla, es porque está formando nuestro carácter en base y en función de la imagen de Cristo. Lo leímos hace un rato. Y pasan tantas cosas en nuestra vida y vienen pruebas y viene una cosa y viene la otra y no lo entendemos.
Pero saben, cuando logramos entender que Dios nos está preparando y que nos está, yo creo que es el proceso maravilloso en nosotros. ¿Saben? Porque Dios dice que todo lo que pasa alrededor de los hijos, de sus hijos, es para bien, aunque no lo veamos. Y a veces vemos pruebas que no entendemos. Les contaba anoche de un amigo. Estaba conversando con Josué ahorita de un amigo en común, un conocido en común. Un muchacho, 62 años. Los que tenemos 61, a los de nuestra edad le decimos muchachos. Es un amigo de nosotros de 40 años. Lo conocimos jóvenes. Era el pastor de jóvenes de esta iglesia hace 40 años o más. A Johanna y a mí nos casó en el 83, hace 43 años. Era el pastor de jóvenes y nos casó. Estuvo aquí pastoreando un tiempo. Espectacular, lo amamos. Una persona impresionante. Con una palabra, con una sabiduría, con una predicación increíble. Después de estar acá se fue a El Salvador, pastoreó muchos años en El Salvador. De allá después se fue para Atlanta, pastoreó en Estados Unidos. Tuvo 2 hijos, una chica, un chico. Se casó aquí en Costa Rica, se fueron. Y hace unos 10 años se les suicidó el hijo, el menor. Se les pelotó la vida. Terminó divorciado, alejado de su esposa, alejado de su hija, alejado de su único nieto, solo. Se vino a Costa Rica, trabajó unos meses en el colegio Monterrey como capellán. Lo despidieron por muchos meses o años, no consiguió trabajo en Costa Rica como pastor, era divorciado. Entonces no todo el mundo tiene mente abierta, ¿verdad? Vino a predicar aquí lo trajimos hace como un año a predicar a los hombres, un retiro ¿cómo se llama? Al Bosque del Niño, estuvo con nosotros. En casa se quedó un par de veces, amigo de muchos años. Y hace como 4 meses, muy contento, me dice: Rafa, me acogí una iglesia en Salvador, vuelvo a El Salvador. Contentísimo, feliz de la vida. Y nos alegró muchísimo. Hace 2 semanas, aproximadamente 2 semanas y media, salió a caminar en la mañana, matutinamente, una caminata. Se resbaló, se golpeó a tal manera el pómulo izquierdo que el ojo se salió de la cuenca del ojo y perdió el ojo izquierdo. Me localiza un muchacho conocido de allá que había hablado con él yo por otra cuestión hacía 15 días y me dice: Rafa, vos tenés el número de los hermanos de Gus, se llama Gustavo. Le digo: sí, ¿qué pasó? Es que tío Gus, le dice tío Gus, porque él había pastoreado Salvador hacía 40 años y el muchacho lo bautizaron como Gustavo, le nombraron el nombre Gustavo por Gustavo Soto, por el pastor. Me dice: tío Gus tuvo un accidente, pero no puedo darte detalles, necesito el número de los hermanos. Yo tenía uno, se lo pasé, entonces estuve pendiente, cuidados intensivos. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué? Hemos estado pendientes de uno u otro. Hace 3 días, el viernes, me manda Macho Soto, el hermano, un audio que Gustavo hizo para todos los que habíamos estado pendientes y dice: hermanos, estoy bien, Dios me ha guardado, Dios me ha cuidado, Dios es bueno, se ha manifestado en mi vida, estoy súper bien cuidado, me van a hacer una reconstrucción facial. El hermano me mandaba otro audio donde le decía: bueno, Macho, voy a quedarme aquí, después me voy a Costa Rica y nos vemos. Bueno, nos medio vemos. Increíble. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Dice uno. ¿Por qué? Tiene que estar uno muy maduro para entender en medio de estas situaciones. Una pérdida, decía ayer. ¿Por qué se le muere a alguien la mamá a los 60 años, el papá con 60 años o el esposo con quien se vivía? No sabemos.
¿Por qué pasan situaciones en nuestra vida? Lo que sí hay que estar seguro es que todo lo que le pasa a un hijo de Dios, aunque no le veamos a corto tiempo, a nuestra mente finita es para bien y tiene un propósito en nuestra vida. Vea lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito, ¿qué dice? Son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó desde que fuesen, para que fuesen hechos conforme, ¿qué dice? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Oigan esto, hermanos, ese pasaje no dice que todo para el Hijo de Dios será agradable. Eso no lo dice. Dice que todo lo que pasa en nuestra vida, en la vida de un hijo de Dios, cooperará tarde o temprano para bien, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos. Y eso es parte del proceso. Ahora, ¿cuál es ese bien? Dice la palabra de Dios también que nos parezcamos todos los días a Cristo. Y usted puede decir, qué ambicioso, qué jactancioso. No, es que la palabra de Dios es que su hijo y su hija cada día debe parecerse más a Jesucristo, sus hijos, sus discípulos. Cada uno de los hijos de Dios debemos de buscar y anhelar eso desde que lo conocemos hasta que muramos, porque es un proceso constante en nuestra vida. No se vale decir cuando ya esté viejo, voy a empezar a servir a Dios. O no, ya estoy viejo, ya no estoy para servir a Dios. Ya, yo hice todo. Yo ya trabajé mucho. Eso no es. Menciono otra vez, muchas veces, lo he mencionado a Pablo. Pablo estaba viejito ya cuando él dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Pablo ya estaba para que le cortaran la gallina. Ya había hecho 4 o 5 viajes misioneros, ya había fundado iglesias, miles de gentiles se habían convertido por la predicación de Pablo y muchos judíos también. Había escrito 13, 14 cartas del Nuevo Testamento y Pablo decía, no es que lo pretendo haber alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Es un proceso constante en nuestra vida. Tenemos que entender indistintamente que lo que pasa es parte de ese proceso que Dios permite en medio del giro de la vida, en nuestra vida para bien, para bien. ¿Saben? Después de poner el barro, el alfarero, no sé si lo han visto, seguramente que sí, hace un ejercicio con sus 2 manos y es que ejerce presión en el barro. Y si lo ven es con las 2 manos cuando está haciendo la vasija. Y sucede algo espectacular, algo hermoso. Usa las 2 manos, una exterior, pero una interior también. Y entonces, una trabaja el exterior, pero la otra está trabajando el interior. No logra tener ese acabado espectacular si no hay doble presión por fuera y por dentro. Saben que el cambio en su vida, en mi vida, tiene que ser tanto por fuera que muchas veces es más fácil subirse aquí y parecer, ¿verdad? Caído del cielo, o estar ahí cantando, cerrar las manos, ¿verdad? Y alzar, eso es fácil. En la iglesia es facilísimo ser hijo de Dios. ¿O no es cierto? Temas ahí afuera. El tema es en la casa donde nos conocen, o en el trabajo donde nos conocen, en la mejenga, los que todavía mejenguean. Ahí cuesta más. Pero dice que el alfarero ejerce presión con las 2 manos, tanto externamente como internamente, para ir formando su obra de arte. Si usted lo ven, está haciendo aquí, está haciendo aquí. No puede haber, oigan hermanos, belleza externa si no existe una transformación adentro. No puede. No puede lograr la vasija su contenido, su objetivo, si no hay una transformación interna. Así es como trabaja Dios en nosotros. Dios trabaja nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra humildad, nuestro amor.
nuestro perdón. ¿Saben? No solo está cambiando las circunstancias alrededor nuestro. ¿Saben qué está haciendo? Nos está cambiando a nosotros en ese proceso transformador. No solo las circunstancias, porque típicamente oramos al Señor para que cambie nuestras circunstancias, para que cambie lo que estamos viviendo, pero no le pedimos que nos cambie a nosotros. Por eso es tan importante lo que dijimos antes. El Señor permite aflicciones en nuestra vida para que conozcamos nuestro corazón y qué es lo que hay en nosotros y que seamos más dóciles en manos del alfarero. El pasaje con que empecé de Jeremías muestra me parece que una declaración de amor impresionante hacia cada uno de nosotros. Póngame atención a esto. ¿Cuál era el mensaje que quería darle Dios a Jeremías, mandarlo a la casa del alfarero? Y lo que vio puntualmente fue cuando la vasija se despelotó todo y nada más empezó a hacerla de nuevo. Dice, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Oigan que esta palabra para mí es clave. Y volvió. ¿Qué dice? El alfarero volvió y la hizo otra vasija, según le pareció. Saben, posiblemente hubiéramos leído, si fuéramos nosotros, y el alfarero desechó la vasija. Pero dice que el alfarero volvió y hizo otra vasija. Hermanos, a mí me parece que esta es una de las palabras más hermosas que podemos encontrar en el Evangelio. Y es volvió. Oigan esto. Dios vuelve. Dios nos vuelve a perdonar. Dios nos vuelve a levantar. Dios nos vuelve a restaurar. Dios nos vuelve a empezar si es necesario, hermanos. Y eso es gracia. Eso es gracia. ¿Quién de nosotros no ha experimentado eso en su vida? Que en medio de una caída Dios nos ha levantado, nos ha perdonado, nos ha restaurado. Amén. Eso es gracia. Eso es parte del proceso del alfarero. Puede ser que la vasija se le quedara ahí media torcida, ¿verdad? Pero la vuelve a hacer. Así es Dios. Nos vuelve a hacer. Y saben que eso es misericordia, Dios. Eso es gracia. Lamentaciones capítulo 3, el versículo 22 y 23 dice: por la misericordia de Dios no hemos sido ¿qué? Consumidos. ¿Saben? Porque muchas veces nos hemos comportado nosotros, que si no fuera por la misericordia de Dios, imagínense que fuéramos nosotros los que impartimos juicio. Y de no sé, 10% estaríamos aquí. El resto yo me los hubiera consumido todos. ¿Cierto? Pero dice que por las misericordias de Dios no hemos sido ¿qué? Consumidos. Y ojo lo que agrega el versículo: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y termina el pasaje, es grande es su fidelidad. Hermanos, eso nos muestra que Dios lo que dice que va a hacer en nosotros, lo hace, porque es una persona fiel, porque no es un humano que miente, que engaña, que trama. Es Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es fiel, que es misericordioso y que perdona. Y yo no sé cómo estamos nosotros, no sé cómo está su corazón, pero Dios en mi vida ha tenido que trabajar por 40 y pico de años que he conocido al Señor montones de veces, y posiblemente le va a tocar trabajar los años que me queden de vida, solo Él sabe cuánto. Pero confío en su misericordia, y que dice que es nueva cada día. Siempre hay una oportunidad para acercarse a Dios. Siempre hay una oportunidad para que Dios lo escuche a uno y que le dé de su fidelidad y de su misericordia. Me falta un último elemento. ¿Cuál? ¿Cuál? Saben, ninguna vasija
cumple su propósito sin pasar por el horno, sin pasar por el fuego. ¿Saben? El horno endurece, el horno la hace resistente y la prepara, oigan qué lindo, para servir, para funcionar. Les contaba anoche que hace como un mes anduve con Johanna ahí en Santana buscando una vasija que queríamos ahí para adornar una parte de la casa y queríamos una vasija grande. Nos fuimos a Santana, ¿verdad? Y entonces resulta que ahí no vemos muy grandes. Entonces buscamos un lugar y en Instagram nos salió un lugar que se llama Parterre, que aprovecho para hacerle publicidad porque nos atendió el muchacho muy bien. Y encontramos unas vasijotas así enormes, lindísimas, ¿verdad? Y entonces, y él hablaba, decía que dice, y le digo, es que no hay, me dice, no, es que no, porque en Costa Rica resulta que no pueden haber hornos de vasijas muy grandes porque es prohibido por la ecología. Dice, yo los tengo que traer de México, los tengo que traer de Perú o los tengo que traer de Brasil, creo, si no me equivoco. Y es interesante, porque el horno, el fuego, el calor, hace que el barro se endurezca y cumpla su propósito. Y muchas veces nosotros queremos todo eso en nuestra vida, pero no queremos pasar por el fuego, no queremos pruebas, ¿cierto? Y creemos muchas veces que las pruebas son una evidencia del abandono de Dios. ¿Se acuerdan la mujer de Job? Cuando Job pasó por las pruebas. Oiga, que esta doña que... Todas son una maravilla, excepción la doña de Job. Se vuelve y le dice a Job, Job llevándose la trampa, en su medio enredo, y le dice, ¿por qué no reniegas a tu Dios? Porque vio que las pruebas de Job eran como un abandono de parte de Dios hacia Job. Y no, hermanos, las pruebas no son evidencia de un abandono de Dios a su vida o a mi vida. Son evidencia más bien de que Dios está trabajando en su obra bendita. El alfarero santo está trabajando en esa obra de sus manos. Primera de Pedro 1 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba que con qué, con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, las pruebas en nuestra vida producen pureza, y es necesario. Así como el oro, la Biblia siempre lo menciona. Y los he dicho otras veces, yo siempre pongo la comparación. La diferencia de un anillo como 10 quilates, al que anda Josué allá de 24 quilates, es que el oro de Josué de 24 quilates llevó más fuego que este. Por eso es más caro aquel. Porque al oro, cuando se le mete fuego y fuego y fuego, se separa el material precioso de las impurezas. Entonces, lo que era aquí se reduce. Entonces, el oro es más caro. Es exactamente lo mismo el proceso en nuestra vida. Las pruebas son fuego, 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 para que las impurezas, se separen del material preciado. ¿Saben? La fe refinada como el oro no le teme al fuego. El fuego revela la pureza. Termino con esto. Hermanos, el alfarero nunca hace vasijas solo para admirarlas. Las hace para usarlas. Dios, oigan esto, tampoco nos salvó solo para ir al cielo. No creo eso. Dios lo salvó a usted y me salvó a mí, si hemos entregado su corazón, para servirle, para bendecir a otros, para llevar esperanza a otros y para reflejar a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Y ese es el proceso. La vasija no tenía en su momento y en ese tiempo nada más el objetivo de estar ahí. Hoy las usamos como adorno, pero en el momento tenía un propósito. Usted y yo
No hemos sido transformados, o Dios está transformando nuestra vida solo para ir al cielo, sino para servirle también, para alabar para bendecir a otros, para reflejar a Cristo todos los días de nuestra vida. Usted decide cuál es el servicio y cuál vasija quiere ser. Ojo lo que dice 2 Timoteo. En una casa de ricos, oigan esto, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y de plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serías un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda su obra. ¿Entienden la analogía? ¿Quién tiene en su casa una vajilla para el día a día y otra para los invitados? Johanna tiene una. Carol tiene una. No, Carol no. La suegra Carol. No está Oscar. Me explico la analogía. Entonces, dice la palabra que usted decide si es vajilla para el día a día o vajilla para invitados. Depende de la calidad, depende de lo pulido, depende de lo que se deje moldear, depende de lo que deje. Dios siempre está viéndolo a uno, siempre lo está viendo. Dicen que un maestro alfarero le preguntó a sus alumnos, ¿cuál es el elemento más importante que ustedes ven aquí? Y quizás hubieran contestado la rueda, el barro, el horno, y él respondió, mis ojos, porque nunca dejo de mirar la vasija mientras la estoy formando. Porque si posiblemente la deja de mirar, así es Dios con nosotros. Dios no quita la mirada de sus hijos, no la quita, hermanos. No se aparta de nosotros. ¿Saben? Tal vez hoy usted está viviendo diferentes etapas de lo que he mencionado en su vida. Me incluyo. Algunos de repente sentimos que Dios nos está limpiando, nos está amasando de vez en cuando. Vemos que todo gira alrededor de nosotros demasiado rápido, o que estamos de repente en el horno. O quizás algunos han pensado que su vida se arruinó. Jeremías descubrió una maravillosa, impresionante lección, y es que mientras el barro permanezca en manos del alfarero, siempre hay una esperanza, siempre una esperanza. Termino con esto, hermanos. Pongámonos de pie. Un día, ojo esto, un día, creo yo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, hermanos, veremos toda nuestra historia según la perspectiva de Dios y no según nosotros. Posiblemente vamos a comprender por qué permitió aquella pérdida, por qué cerró puertas, por qué de vez en cuando nos dijo todavía no, o por qué derramamos lágrimas en medio de las pruebas. Y creo yo, hermanos, que vamos a entender que cada una de esas pruebas formó parte de la gran obra del alfarero espiritual, el alfarero santo en su vida y en mi vida. Y yo creo que aquí quizás el llamado final es: no temamos al proceso, no temamos al proceso de formación. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos una vasija en constante transformación en manos del alfarero santo, del gran alfarero, hermanos.
Somos. Dios no está, ojo esto, interesado únicamente en cambiar las circunstancias alrededor. Está comprometido en transformar su vida, mi vida, nuestro carácter. Y cuando el alfarero termina la obra, esa obra refleja la hermosura de sus manos. La hermosura de sus manos. Manos que fueron perforadas con un dolor, que sufrieron lo que muchas veces hemos sufrido nosotros, pero que quieren hacer algo maravilloso en nuestra vida, en su vida. Amén. Amén.